los 10 soberanos más despiadados de la era medieval. Sí, estás habituado a visionar producciones cinematográficas y series televisivas donde los monarcas aparecen como paladines de justicia para los oprimidos y desfavorecidos, siempre dispuestos a rescatar doncellas en apuros. Debes saber que tales representaciones se asemejan más a la fantasía que a los hechos históricos documentados. En realidad, la mayoría de reyes y gobernantes han pasado a la posteridad no por sus actos benevolentes, sino por una abundancia de conductas brutales perpetradas a través de las centurias. Saludos, entusiastas viajeros de la historia. En esta ocasión os presentaré un recorrido por la vida de los 10 soberanos más despiadados del periodo medieval. Antes de comenzar, os invito cordialmente a mostrar vuestro apoyo con un me gusta y a uniros a nuestra comunidad de suscriptores. Ahora, sin más dilación, adentrémonos en este fascinante pero turbador análisis histórico. Guillermo I, rey de Inglaterra, duque de Normandía, guerrero implacable y primer monarca normando de Inglaterra, Guillermo el Conquistador, alcanzó notoriedad durante la célebre batalla de Hastings en 1066. No obstante, ya había demostrado su temperamento como duque de Normandía en Francia, donde su tendencia al trato severo resultaba evidente. Cuando Guillermo solicitó matrimonio a una distinguida dama llamada Matilde, esta rechazó su propuesta, alegando que una mujer de su abolengo no podía desposarse con un bastardo. Según relatos de la época, furioso ante tal desaire, protagonizó un acto de violencia que finalmente terminó con ella aceptando casarse. Como hijo ilegítimo y joven heredero del duque Roberto I, Guillermo afrontó numerosos intentos de asesinato y conspiraciones desde temprana edad, circunstancias que transformó en motivación para consolidar su autoridad. Aplastó firmemente diversas rebeliones en Normandía antes de invadir territorio inglés. Historiadores estiman que aproximadamente 10.000 combatientes sajones y normandos perecieron durante la batalla de Hastings, tras la cual Guillermo estableció un férreo control sobre sus nuevas posesiones. Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano, rey de los francos. Carlomagno participó constantemente en conflictos bélicos, aunque su episodio más recordado por su severidad ocurrió durante la masacre de Verden en 782. Según registros carolingios, ordenó ejecutar a 4.500 sajones paganos después de que sus nobles se negaran a entregar a su líder, Widukind. Las fuerzas de Carlomagno, incluyendo algunos de sus mejores guerreros, habían sufrido previamente una devastadora derrota en la batalla de Suntel ante Widukind y sus hombres. La historia documenta que Carlomagno, en represalia, aplicó un castigo masivo que resultó en miles de muertes en un solo día. Resulta relevante mencionar que Widukind, aunque posteriormente se rindió, logró escapar del episodio y finalmente se convirtió al cristianismo 3 años después. Roberto II, rey de Francia apodado el Piadoso, Roberto II podría igualmente haber merecido el sobrenombre el Implacable. En 1022 decretó la ejecución pública de varios individuos en la ciudad de Orleans. Estos supuestos herejes, descubiertos mediante un espía infiltrado, pertenecían presuntamente a una secta señalada por sus creencias radicales y acusaciones de prácticas prohibidas. Roberto, siguiendo sus convicciones religiosas, ordenó castigos ejemplares, estableciendo un precedente como uno de los primeros monarcas en aplicar medidas extremas contra la herejía. Eduardo I, rey de Inglaterra, conocido como Piernas Largas debido a su excepcional estatura, Eduardo I tenía por
Costumbre confinar a los familiares de sus adversarios en jaulas suspendidas en torres fortificadas. Apodado también el martillo de los escoceses, por sus decisivas victorias militares contra sus vecinos septentrionales, Eduardo manifestaba particular animadversión hacia la independencia escocesa. Cuando Roberto de Bruce se autoproclamó legítimo soberano de Escocia e inició su campaña secesionista, Eduardo contraatacó, capturando a varias mujeres y allegados del clan enemigo. María, hermana de Bruce, e Isabel, condesa de Buchan y estrecha colaboradora, fueron encerradas en jaulas metálicas suspendidas en diferentes castillos ingleses. Marjorie, la propia hija de Bruce, sufrió inicialmente idéntico destino en la Torre de Londres, antes de ser transferida a un convento. Jacobo II, rey de Escocia, este monarca, propició el infame episodio conocido como la Cena Negra, que posteriormente inspiraría la célebre Boda Roja en la serie Juego de Tronos. Jacobo II y sus consejeros sentían profunda frustración ante el clan Douglas, una de las familias nobiliarias más influyentes de Escocia, que usurpaba considerable poder y territorios reales. Como estrategia, William Crichton, custodio del castillo de Edimburgo, invitó a un grupo de adversarios de la corona, mayoritariamente pertenecientes a la rama Black Douglas, a un banquete celebrado el 24 de noviembre de 1440. Tras la cena, varios nobles fueron ejecutados por sorpresa, episodio que previsiblemente deterioró aún más las relaciones entre la monarquía y la nobleza escocesa. Enrique VIII, rey de Inglaterra situada en la frontera entre el medievo y el Renacimiento, la figura de Enrique VIII destaca por sus numerosas decisiones controvertidas. Quizás su proceder más infame fue ordenar la ejecución de 2 de sus 6 esposas, Ana, Bolena y Catalina Howard. Además, condenó a la hoguera a diversos herejes, incluyendo a su propio amigo Tomás Moro. Aunque personalmente no dirigió sus tropas durante la batalla de Flodden en 1513, este enfrentamiento resultó catastrófico para los invasores escoceses. Su propio cuñado, Jacobo IV, pereció junto a aproximadamente 10.000 soldados, evidenciando que la dureza familiar se perpetuaba generación tras generación. Olaf Prinspri, rey de Noruega, auténtico ejemplo del guerrero vikingo, Olaf no vacilaba en hacer uso de medidas extremas cuando se trataba de imponer su autoridad. En cierta ocasión, ejecutó a un esclavo que había eliminado a un rival real suyo. Durante los siglos XIII y XIV, Olaf aparece en poemas nórdicos castigando severamente a un hombre llamado Raud, ferviente seguidor de los antiguos dioses. Según la leyenda, pese a los intentos mágicos de Raud, la fe cristiana de Olaf prevaleció. Cuando Raud rechazó adoptar el cristianismo, el monarca ordenó un castigo particularmente cruel que le causó la muerte de forma agónica. Godofredo, rey de Jerusalén noble francés, convertido en soberano de Jerusalén durante la Primera Cruzada. Godofredo marchó junto a miles de hombres hacia Oriente Próximo para conquistar territorios en nombre de su fe. Durante el asedio final de Jerusalén, los francos desataron una ofensiva que terminó con la vida de muchos civiles. Según crónicas de la época, numerosos habitantes fueron eliminados en enfrentamientos y actos de represión. El cronista Fulquerio de Chartres describió la escena con escalofriante detalle. Si hubierais estado presentes, habríais contemplado nuestros pies teñidos hasta los tobillos con la sangre de los caídos. ¿Qué más puedo añadir? Ningún ser vivo fue perdonado, aunque es importante contextualizar este relato como parte de una época de extremada brutalidad religiosa. Galeazzo Maria Sforza,
duque de Milán, maestro de la intimidación política y conocido por su dureza extrema. En cierta ocasión, Galeazzo Maria mutiló a un adversario y castigó a un cazador, obligándole a realizar una acción humillante como represalia. Este duque milanés del siglo XV era tristemente célebre por sus brutalidades. Su apellido nobiliario, Sforza, significa fuerza en italiano, cualidad que aplicaba con mano de hierro. Un escritor contemporáneo documentó que, al preguntar Galeazzo a un sacerdote cuánto tiempo gobernaría Milán y recibir como respuesta apenas 11 años, lo encarceló con acceso extremadamente limitado a alimentos. Según las crónicas, el religioso sobrevivió 12 días en condiciones precarias antes de fallecer. Además, Sforza fue señalado por numerosos abusos de poder y escándalos familiares de gran gravedad. Gengis Khan, Gran Khan del Imperio Mongol. Durante la construcción de su colosal imperio, que abarcaba millones de kilómetros cuadrados, Gengis Khan y sus guerreros nómadas causaron un número incalculable de víctimas. Se calcula que sus fuerzas eliminaron a 1,2 millones de personas durante el saqueo de una sola ciudad. Un cronista de la época afirmó que el Gran Khan derrotó a tantos enemigos que sus restos se acumulaban en grandes proporciones y que el terreno quedaba impregnado por los estragos del combate. Entre sus estrategias más crudas se cuentan el uso de prisioneros jóvenes como escudos humanos y actos sistemáticos de sometimiento forzoso de poblaciones, lo que, según estudios genéticos, podría explicar su gran descendencia. Se estima que Gengis Khan es antepasado directo de unos 16 millones de personas vivas hoy en día. Cada uno de estos gobernantes superaba al anterior en crueldad y despotismo. Me complace pensar que ya no caminan entre nosotros. ¿Cuál de estos monarcas consideras el más sanguinario? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios. No abandones esta presentación sin antes dejar tu valoración positiva, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con personas interesadas en la historia. Un cordial saludo y nos reencontraremos en nuestra próxima exploración histórica. Hasta pronto.